Entonces empiezo de acuerdo a los contenidos conceptuales seleccionados y a lo que el procedimental me pide, que ellos interpreten sonidos e imágenes provenientes del entorno, empiezo a plantear las estrategias de mediación. Aquí hay son ejemplos, ¿verdad? No está desarrollado totalmente el plan para distinguir sonidos del entorno, donde ellos van a ir descubriendo sonidos y los van a tener presentes cuando van y vienen de la escuela. Luego van a utilizar imágenes, revistas, caricaturas, lo que ellos quieran, para disfrazar sonidos que escucharon. Aquí se les da un ejemplo, el tic-tac y el pío-pío. Ellos pueden disfrazar ese sonido como ellos quieran, como ellos gusten o como ellos lo interpreten. En este caso le pusimos un disfraz que es el reloj y el pollito, pero eso es un ejemplo, hay que dejarlos a ellos de acuerdo a su creatividad y la percepción que tengan de ese sonido. Y esto es más que todo para ir haciendo ya como el enlace entre el fonema y el grafema, de forma inconsciente. Luego se propone un desfile de modas con todos estos disfraces que ellos crearon y van a ir haciendo el sonido mientras desfilan. Es una actividad inicial. Luego, para la actividad de desarrollo se propone para viñetas, diagramas, fórmulas, caricaturas, imágenes, también se propone una estrategia, y en este caso es la interpretación de imágenes, digamos, qué entienden ellos por esa imagen, y que lectura de imágenes, que nosotros también estamos acostumbrados a hacer al inicio de estos ciclos lectivos. Y luego vamos a proponer las actividades de cierre, que digamos ahí tengo otro contenido, asociar palabras escuchadas con su imagen gráfica, y las estrategias de mediación, que en el siguiente ejemplo Joaquín les va a desarrollar más esta parte. Entonces hasta aquí, digamos, es básico, es algo que nosotros sabemos hacer, no les hablé de otra cosa que no sepamos hacer. Lo único que va a variar es el procedimental, que nos va a cambiar. Esto creo que todos lo sabemos y lo hacemos constantemente. Entonces, vamos a la segunda parte. Y quiero que tengan claro esta primera, digamos, bien, para que puedan entenderme la que sigue. ¿Cuándo voy a transversar? ¿Cuándo yo tengo que transversar y cómo lo voy a hacer? Ok, vayan al contenido 4 que tienen ahí en esa misma página. ¿Lo ven? Es conciencia fonológica, desarrollar lo propuesto en la unidad de comprensión y expresión oral. En la página 103, el contenido conceptual 4, lo tienen ahí, ténganlo en presente para explicárselo. Es el que sigue. No lo he puesto, voy a poner. Ok, ¿cómo yo sé que tengo que transversar? Porque voy a encontrar esta leyenda que tienen aquí. Desarrollar lo propuesto en la unidad de comprensión y expresión oral. Eso es lo que me va a indicar que tengo que transversar. ¿Y qué tengo que transversar? Lo que dice en el contenido. ¿Cuál contenido conceptual, cuál procedimental y cuál actitudinal me refiere? Entonces vean el ejemplo que ustedes tienen ahí abierto. Ahí dice el contenido 4, conciencia fonológica, y dice: desarrollar lo propuesto en la unidad de comprensión y expresión oral de los 2 primeros años en los contenidos. Conceptual, punto 1. Procedimental, punto 1 y 2, y actitudinal correspondiente. Además de desarrollar esos contenidos de expresión oral, voy a desarrollar relación fonema-grafema, transcripción fonema-grafema, letras y pseudoletras, y reproducción de patrones de grafemas. En este caso, creo yo que las actividades que se proponen en la unidad de expresión y comprensión oral son iniciales, porque son orales. Entonces van a ver, si se van a este contenido, que es conciencia fonológica oral, entonces voy a jugar con los fonemas y luego los voy a disfrazar en grafemas. Ok, es que no, iba a hacer el ejercicio con el programa, pero me queda un poco. Bueno, ahí lo tienen. Luego, bueno, tengo que considerar de nuevo otra vez el procedimental,
y el contenido actitudinal. Okay, entonces hasta aquí tenemos, vuelvo a hacer referencia que sé que tengo que transversar por la leyenda que tienen. No todos los contenidos tienen esta leyenda, son algunos contenidos en las unidades. Entonces cuando se encuentren este contenido se van a la unidad de expresión oral y hacen el ejercicio. Que una vez detectado el contenido con el que voy a trabajar, vuelvo a hacer el mismo ejercicio, traslado el procedimental a la primera columna, pongo el número de contenido con el que estoy trabajando, lo uso para poner el título. ¿Lo ven? Es lo mismo que hicimos en la primera actividad. Y en ese contenido procedimental de la unidad de expresión oral me hace referencia a dos procedimentales, el 1.1 y el 1.2. Para este caso yo voy a tomar solo el 1.1, ustedes ven cuál desarrollan, si desarrollan los dos porque es una unidad trimestral o de acuerdo a la actividad que ustedes estén realizando. Entonces, bajé el contenido procedimental, si lo ven, lo ubiqué más abajo. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Y es así, es lo mismo que hemos estado haciendo. Como escribimos el contenido curricular procedimental, pusimos el título de la unidad y el número. Y copié el contenido procedimental de la unidad de expresión oral a la que hace referencia, que es el 1.1. Ya les digo la página, es que ya les veo la... Vayan a la página 74 para que entiendan. En la página 74, vayan a la página 74 para que me entiendan. ¿Por qué estoy en la página 74? Me voy a devolver. Ok, escúchenme para que me entiendan. Voy a devolverme otra vez hasta donde estamos. Llegué al contenido procedimental 4 y me voy a encontrar con que dice desarrollar lo propuesto en la unidad de comprensión y expresión oral. Entonces me voy para la unidad de comprensión y expresión oral a la página 74. Esas unidades las van a tener de colores para que se les facilite el pase. Lo que tienen en la mano es un borrador. Ok, me voy para la página 74 y reviso el contenido conceptual 1. Léanlo, véanlo, ahí está, que es conciencia fonológica y tienen un montón de contenidos conceptuales. Y les dicen que desarrollen los contenidos procedimentales 1.1 y 1.2, que son identificación de los fonemas que componen las palabras, conciencia fonológica, reconociendo, separando y combinando sus fonemas y sílabas, y discriminación de un fonema o patrones de fonemas en las palabras. Ok, hasta ahí estamos, ¿verdad? Necesito desarrollar esos dos contenidos. Para este ejemplo yo solo tomé el 1.1, identificación de los fonemas que componen las palabras. Ok, entonces me vengo otra vez a la plantilla, igual a como lo hicimos en el primer ejercicio. Pongo el contenido procedimental de la unidad de lectoescritura, que es la unidad base, digamos, es la primera unidad con la que estoy trabajando. Y luego pongo el título, igual que lo hemos hecho en el ejercicio anterior, y luego copio ese procedimental que tienen ahí, el 1.1, identificación de los fonemas que componen las palabras en la página 74, lo traigo a la plantilla, ¿lo ven? Es exactamente el mismo, o sea, lo traslado tal y como está, yo no hago ninguna variante, me lo llevo ahí. Yo cambié el orden, ¿se dieron cuenta? Bajé el primero
pero porque yo lo cambié porque para mí esas son mis actividades iniciales, ustedes lo pueden poner de segundo, o sea, eso es de acuerdo a su interés. Igual puse el número de contenido al que me estoy refiriendo. Hasta ahí estamos. Ok. Entonces, sí, cuando planeen el lunes lo van a entender. Escribir el título de las dos unidades, por eso era importante poner el título, porque entonces al escribir el título sé de cuál unidad estoy tomando el procedimental y a qué me estoy refiriendo. Lo ven, comprensión y expresión oral y primera unidad de lectoescritura. Ahora, ya tengo los procedimentales, que es lo que quieren que el niño logre identificar los fonemas que componen las palabras, al mismo tiempo que va reconociendo la correspondencia al fonema y letra. ¿Ven? Entonces está la parte oral, que es la base para empezar a hacer la parte escrita. Entonces vamos desarrollando oralidad y escritura al mismo tiempo. Y empiezo a trabajar los contenidos conceptuales que quiero, selecciono cuáles voy a trabajar. Por supuesto, de la unidad de comprensión oral tienen como muchísimos, ustedes van a elegir los que van a trabajar. En este caso, para este ejercicio, rimas, fonemas iniciales y finales, fraccionar palabras en sílabas, aparear palabras, están los subrayados. Yo seleccioné estos para este ejercicio. Y de la unidad de lectoescritura también selecciono con cuáles voy a trabajar. Y ahí seleccioné los que ustedes ven, los que ven subrayados. O sea, tenemos que seleccionar los contenidos con los que vamos a trabajar. Okay. Ya teniendo presente qué voy a desarrollar o qué tema cuáles contenidos voy a trabajar, me vengo a desarrollar las estrategias de mediación. Yo desarrollé en esta actividad, en el ejemplo que tienen, estos contenidos de expresión y comprensión oral de primero, porque les vuelvo a repetir, son orales y además los primeros días nosotros no trabajamos mucho, no podemos irnos de una vez al grafema, sino que tenemos que empezar a ejercitar toda esa parte oral. Entonces yo lo ubiqué de primero, pero ustedes las revisan las estrategias y ven dónde las van a ubicar, si las en el inicio, en el desarrollo o en el cierre. El siguiente ejemplo se explica el desarrollo de las estrategias de mediación para un planeamiento didáctico. Los contenidos están subrayados para efectos del ejercicio, o sea, no es que ustedes quieren que subrayarlos cuando vayan a planear. Y se pueden usar las estrategias de mediación sugeridas en el programa. Las estrategias están pensadas para que ustedes las desarrollen. Nosotros hemos conversado en lo interno de que si se desarrollan esas estrategias, si alguien está en primer grado y no sabe qué hacer, las desarrolla y logra el contenido, pero yo sé que ustedes las van a desmenuzar. O sea, de una estrategia planteada son muy generales, o sea, son generales, están desmenuzaditas, pero son generales. De una estrategia pueden sacar hasta 5, pero sí es importante que recuerden leerlas, porque les van a dar la guía de lo que se les está pidiendo. Ok, empezamos con las actividades iniciales, igual que hicimos en el ejercicio anterior. Digamos, ahí yo propuse, como son orales, las rimas, las retahílas y los textos orales y el fraccionamiento de palabras. O sea, esto es como un planeamiento trimestral porque es muy general. Entonces, volvemos a plantear actividades iniciales. Ven ahí los contenidos donde están desarrollados, o sea, de acuerdo a los contenidos que seleccioné, planteo las estrategias de mediación que necesito. Actividades de desarrollo, que ahí van a haber actividades para lo que es el reconocimiento gradual de fonema y letra, y hay muchos ejercicios que pueden tomar en cuenta. ¿Los ven? Ahí están los contenidos con sus estrategias planteadas. Y luego, las actividades de cierre, que también contiene, toma en cuenta contenidos seleccionados. Ahí los van viendo. O sea, además, hay algo que hemos dejado de lado en el primer ejercicio que sí estaba, pero yo no les expliqué.
¿qué hago con los contenidos actitudinales? Nosotros acostumbramos en realidad yo le digo a Romita que si desarrollo todo lo que está como está puesto es como un rebote, o sea, con ese actitudinal me va a dar de rebote, pero para efectos de nosotros y tener presente cuál es el que estamos trabajando, por ejemplo, estos dos son los que se generan de comprensión y expresión oral, valoración por el empleo de fonemas de la lengua en la expresión y comprensión oral, interés por potenciar las propias posibilidades auditivas y explicativas de los fonemas de la lengua. Lo vamos a integrar en al menos una actividad de mediación del plan para tener presente a qué nos estábamos, o sea, cuál era el contenido actitudinal a los que nos estábamos haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, en las actividades iniciales, yo lo integré en la primera actividad inicial, donde dice, en actividades iniciales diarias, él o la docente utiliza canciones, juegos, consignas, rimas, retahílas, otros textos orales que le permita al estudiante reconocer oralmente las rimas, los fonemas iniciales y finales, fraccionar palabras en sílabas y todo lo que ahí se propone, valorando el empleo de los fonemas de la lengua en la expresión y comprensión oral. O sea, ahí yo integré el actitudinal en esta actividad, y el otro lo integré en una actividad de cierre, como lo pueden ver al final, mostrando interés por potenciar las propias posibilidades auditivas y explicativas de los fonemas de la lengua. En otras palabras, esa estrategia de mediación me va a llevar a conseguir ese contenido actitudinal. Entonces, yo pienso que lo más difícil fue entender cuándo transverso y cómo transverso, pero lo demás es exactamente lo que estamos haciendo nosotros actualmente en las aulas con todos los programas de estudio. Ahorita Joaquín les va a explicar lo que es evaluación. Bien, buenos días. Ya Cira les ha orientado en buena parte. Yo sé que muchos de ustedes tienen todavía dudas. Es el primer momento de encontrarse con un planeamiento pues un poco más diferente a lo que se establecía antes. Sí, como dice Cira, yo no dudo que cuando ya estemos, si Dios lo permite, el lunes, ya en los subgrupos de trabajo, con un facilitador de forma directa, se les facilite aún más, ya en la práctica, obviamente, lo que corresponde a esto que Cira les ha explicado. Me corresponde anotarles con respecto a las estrategias de evaluación, que justamente, al igual que todo lo que hasta ahora se ha dicho, ellas corresponden al conjunto de métodos, técnicas y recursos que el docente va a utilizar para realizar la valoración de los aprendizajes que el estudiante va demostrando a lo largo del proceso. Son actividades, son estrategias de evaluación planificadas, y hago énfasis en eso, y subrayado y con negrita. Las estrategias de evaluación, al igual que todo lo que está en el planeamiento, como su nombre lo dice, también son planificadas. Ellas van acordes a las actividades de mediación que se están desarrollando. ¿Por qué? Porque las actividades de mediación responden a su vez a contenidos curriculares, y estos también están relacionados con los aprendizajes individuales y colectivos, y por consiguiente con los propósitos de la unidad que ustedes ya tuvieron oportunidad ayer de revisarlos. Estas estrategias de evaluación, como dije anteriormente, se planifican. ¿Y qué implica planificar? Si yo para las estrategias de mediación tomo en cuenta muchos aspectos, no desde la parte didáctica, sino en esta parte más de contexto, ante qué tipo de estudiantes estoy, qué apoyos curriculares necesitan, podré o no desarrollar esta estrategia, esta propuesta pedagógica para ellos o no. Igual con las estrategias de evaluación, yo hago una reflexión previa en torno a eso. Es decir, yo también analizo si será
la actividad de círculo que se está realizando a mediados del proceso la más apropiada para integrarla en las estrategias de evaluación? ¿Será apropiado anotar o recomendar o escribir por ahí un indicador para este estudiante en particular? ¿O puedo hacer un asterisco y reflexionar un poco en torno a una diferencia porque requiere un apoyo extra con respecto a alguna necesidad o alguna característica especial? El instrumento que yo voy a anotar ahí en esa estrategia de evaluación será el más apropiado. Yo quiero poner una lista de cotejo, que eso lo veremos más adelante en los talleres que vamos a tener, pero será la más apropiada para valorar, para que refleje la habilidad de la cual yo quiero determinar si el estudiante está desarrollando. O sea, lo que vamos a poner en una estrategia de evaluación no se pone en forma antojadiza. Igual que todo lo demás, que lleva toda una secuencia, lleva todo un proceso, igual la estrategia de evaluación se piensa, se analiza, no se pone antojadizamente. Se piensa algunos aspectos como los que les acabo de decir. Partiendo de esto, decimos que esas técnicas, recursos o métodos que vamos a considerar o a consignar van a estar en coherencia con los procesos desarrollados en el abordaje de las unidades temáticas. Ellos van a estar entonces relacionados, nunca van a estar disociados a esas unidades. Vean que uno revisa el contenido procedimental y si lo que busca al fin y al cabo es una interpretación de pues las actividades, las estrategias de evaluación van a estar orientadas a determinar si el estudiante está desarrollando ese tipo de habilidades con respecto a la interpretación de lo que se pretende que se busque. Por otra parte, están orientadas siempre hacia el conocimiento y manejo de procesos, más que en la medición de resultados finales. ¿Cuándo yo voy a poner una estrategia de evaluación? ¿En qué momento la voy a aplicar? Eso el profesor, el profesional que está al frente es quien lo determina. Yo puedo planificar o plantear una estrategia de evaluación luego de que han pasado una serie de grupos de actividades. Pero muy importante también es tener estrategias de evaluación donde yo pueda ir observando el proceso mismo que se va desarrollando y no solamente al final. Porque algunos docentes en algún momento nos indican que lo que hacen normalmente es lo primero que les dije, y es que no hay variabilidad en eso. Primero desarrollan todo, absolutamente todo, y hasta el puro final es que lo hacen. Entonces en algún momento se dan cuenta que ya no tienen tiempo ni de devolverse, cuando en realidad lo que estamos valorando no son productos, sino procesos. Entonces lo apropiado es aplicarlo durante los mismos procesos. Al final puede hacerse una sistematización también y decidir si avanzo al procedimiento siguiente o no. Ya es parte de lo que se habla con respecto a la valoración de los procesos más que a la valoración de los productos finales. Por eso dice que está más enfocada hacia eso. No lo descarta, pero se busca la valoración del proceso, y muy especialmente en estos programas que son los que nos tienen pues acá reunidos el día de todos estos días. Se formulan diferentes estrategias de evaluación de forma que permitan abordar los contenidos curriculares de cada una de las unidades didácticas. Siempre se recomienda que cuando ustedes van a desarrollar la parte de las estrategias de evaluación, no solamente tengan pendiente una o los contenidos curriculares que se desarrollan, sino que apliquen varias estrategias de evaluación, de forma de que puedan tener mayor amplitud de información para poder valorar si los niños y las niñas están realmente desarrollando lo que ustedes pretenden, de acuerdo con lo que establece el programa y ustedes han establecido en entrenamiento, se pretende que ellos logren. En las estrategias de evaluación podemos incluir también estrategias que incluyan procesos de auto y de coevaluación. Lo que he dicho anteriormente no tiene diferencia en realidad para ninguna de las demás asignaturas. Yo diría que esta en particular sí es muy propia, particular de este programa. Las demás es la misma norma para todo lo que hemos venido desarrollando incluso años anteriores. Pero esta en particular sí se refleja en estos programas. Me refiero ahorita al programa de estudios, donde ustedes se van a encontrar
no solamente que él o la docente va a utilizar un instrumento determinado para valorar o observar los desempeños sino que también encontrarán estrategias de evaluación donde vemos o visualizamos a los niños y a las niñas aplicando procesos de autoevaluación y de coevaluación, en donde obviamente él o la docente va a dirigir esos procesos. Entonces encontraremos, por ejemplo, una estrategia como esta. A leerles una. Los y las estudiantes realizan en forma oral comentarios finales en torno a los desempeños de sus compañeros. Estamos hablando de una coevaluación entonces, en donde indican si al realizar las lecturas, porque hubo una serie de lecturas que se propusieron en esas actividades, pronuncian apropiadamente las palabras, aplican pausas entre oraciones y párrafos, si escuchan sin interrumpir los aportes brindados por sus compañeros, entre otros. Entonces, ustedes van a encontrar en el programa algunas estrategias de evaluación orientadas a procesos de auto y coevaluación. En este caso es de una coevaluación. En otros momentos encontrarán algunas que van orientadas hacia la autoevaluación. ¿Por qué? Porque es muy importante los procesos reflexivos de ellos mismos. No solamente estamos bajo un paradigma de que el docente es quien señala o indica dónde hay errores. Estamos procurando desde ya chiquitos que comiencen a tomar conciencia también de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y aspectos que pueden mejorar, y también, ¿por qué no?, tener posibles soluciones de cómo poder ellos mismos aportar en mejora de sus propios aprendizajes. En las estrategias, ya dentro de su parte donde comenzamos a formularla, indica que se describe el momento en que la evaluación ha de efectuarse, así como la utilización de instrumentos. Generalmente, cuando hacemos la redacción de las estrategias de evaluación, indicamos, y hay varios ejemplos de diferentes formas en que podemos empezarlo. Una de ellas, una de las más comunes que ahí van a encontrar en el programa, que recuerden que en el programa son intenciones nacionales, son intenciones generales. Entonces en el programa encontrarán cosas como estas. Él o la docente utilizará, y se mencionan algunos casos, una rúbrica, un registro, una lista, entre otros que puede elegir para valorar los desempeños de los estudiantes en torno a sí, y aparece ahí, sí, y aparecen unos indicadores que van a valorar algunas habilidades de los niños y las niñas. Esto que aparece ahí en el programa son sugerencias orientadoras con respecto a lo que se pretende que el estudiante, que en este caso el profesor va a observar. Para efectos de sus planeamientos didácticos, ya yo no digo si es mediante una rúbrica, un registro, una lista, sino que yo ya digo específicamente cuál es el instrumento más apropiado que voy a utilizar. Porque recuerden que en el programa es general, se hace general, entonces yo no voy a decir exactamente con sino que lo que se hizo fue generalizar varios instrumentos. En otro momento nada más se dice que el docente elegirá un instrumento, que mediante un instrumento de su elección, y no digo cuál, ustedes verán que ahí no se dice en algún momento, la docente valorará, y ya se ponen algunos indicadores para que ustedes tengan una mejor orientación. No siempre se mencionan los instrumentos, pero eso es por efectos del programa. Cuando ya vamos a desarrollar las estrategias de evaluación, se especifica el instrumento. Y no solamente se especifica el instrumento, se especifica el momento en que vamos a hacer esa evaluación. Es decir, vuelvo al programa. En el programa, como en general, ahí vimos algunos que decían mediante rimas, poesías, cuentos y muchas actividades. Entonces encontrarán en el programa que se indica que las estrategias de evaluación, dice, durante el desarrollo de las actividades, porque es global. Pero cuando ustedes están haciéndolas en el planeamiento didáctico propiamente, ese que van a desarrollar ahí para valorar los aprendizajes inmediatos que se dan, sí especifican en qué tipo de actividades están.
Puede ser que los niños y las niñas hayan venido desarrollando una serie de actividades y en algún momento la profesora decide hacer una actividad de círculo. Entonces yo digo, me queda perfecta esa actividad de círculo. Entonces en la estrategia de evaluación retomo y nada más digo, durante la actividad de círculo, ya que digo el momento, él o la docente utilizará un registro de desempeño para valorar si los niños expresan tal cosa, representan tal cosa, interpretan tal cosa. O sea, se contextualiza el momento en que se está haciendo, para efectos ya propiamente del planeamiento didáctico. En el programa todo es más general, eso es lo que quizás quiero decirles al fin y al cabo. Ustedes encontrarán estrategias de evaluación generales, pero en el momento en que hacemos nuestro planeamiento didáctico se especifica en qué momento se está desarrollando, qué instrumento voy a utilizar y se pueden anotar posibles indicadores que les van a permitir a ustedes orientarles y valorar esos desempeños de los niños y las niñas. Esos indicadores justamente que les van a ir permitiendo ir tomando decisiones en el proceso son los que después, y eso lo abordaremos ya en los grupos de trabajo, les van a servir de guía para hacer el informe cualitativo de desempeño, que creo que ayer estuvieron comentando un poco con respecto a eso, pero ya de eso especificaremos aún más para los próximos días, vamos a ahondar más en ese tema. Pero por eso es importante y por eso decidimos que en este programa les agregáramos los indicadores para que les sirvieran a ustedes de apoyo y de referente y ustedes puedan ya en sus aulas, en sus propios procesos, crear sus propios indicadores. Al fin y al cabo el departamento decide con todo esto que era muy prudente, obviamente para la próxima semana, tratar el tema de instrumentos y redacción de indicadores y criterios y estas especificidades que les van a ayudar a ustedes a la hora de desarrollar esas estrategias de evaluación. Entonces aquí ya viendo esta, que es para este planeamiento, tenemos esta, voy a leérsela, dice, durante el desarrollo de las actividades iniciales se recopila información en una rúbrica para determinar si los o las estudiantes reconocen fonemas iniciales, reconocen fonemas finales, fraccionan palabras en sílabas, reconocen oposición vocal al nombrar las imágenes. Por ejemplo, esta es una de ellas. Porque hay una serie de actividades de desarrollo ahí que se dan. Yo no menciono una específica en este caso porque las mismas que están ahí son un poco amplias. Si ahí hubiera sido muy específico, una canción tal, una ronda tal, un círculo tal, lo menciono. Pero en este caso es más global. Luego aparece otra, vea que no hay solamente una, hay otras. Dice esta otra, mediante un registro de desempeño se registra información durante el desarrollo de las lecciones para valorar si los estudiantes reconocen en forma gradual el fonema con su grafema, relacionan letras mayúsculas con minúsculas. Durante la escucha de poemas reconoce palabras que riman. Por ejemplo, son solo ejemplos. Ahí en el programa de estudio ustedes van a encontrar diferentes formas de hacer la redacción, diferentes formas de hacer los inicios, pero todos ellos traen sus elementos. Lo único que quiero recalcar es dos cositas. Uno, recuerden, cuando ustedes van a planear esas actividades de mediación, ya son específicas y contextualizadas y acordes a los apoyos y los recursos que necesitan los niños y las niñas. Por lo tanto, las estrategias de evaluación van a ir muy de la mano con ellas. Segundo, que en estas estrategias se especifica el instrumento con el que se va a utilizar, se especifica el momento en que se va a hacer, sea que sea en una de las actividades que están ahí mismas, en las actividades de mediación, o por qué no, se pueden crear hasta una nueva pequeña actividad evaluativa y se pone la estrategia de evaluación. Es decir, a lo largo de todo el proceso no han hecho un mapa conceptual y no lo pusieron en las estrategias de mediación, pero pensaron que una actividad evaluativa hubiera sido un mapita conceptual simple, entonces eso lo ponemos como parte de una actividad evaluativa en la estrategia de evaluación, y eso es válido, y ahí se dice de una vez que mediante esa técnica el estudiante el profesor va a poder observar si ellos, y ponen qué indicadores posibles se pueden observar. Igual que decían, esto es parte de la práctica que vamos a tener, si Dios lo permite, la próxima semana, el lunes creo que vamos a tener la experiencia de planeamiento. Obviamente ahí de una vez estaremos los compañeros de evaluación con ustedes para ir apoyándoles en la parte de estrategias de evaluación, para que vayamos tomando mayor práctica.
Aunque recordemos, las estrategias de evaluación no son nuevas, no surgieron a partir del programa de español. Y lo que yo acabo de decir no es porque son parte del programa de español, siempre han estado ahí, bueno, siempre no, los últimos años venimos trabajando estrategias de evaluación. En realidad no debería de ser diferente, ni una sorpresa para nadie este discurso. Sin embargo, es importante recalcarlo y retomarlo porque tenemos que asociarlo a los contenidos procedimentales, de los contenidos curriculares, y eso sí es nuevo para ustedes. Entonces, justamente retomamos la temática para que también quedemos, pues, por lo menos en este primer momento, recordando esos aspectos que ya, me imagino que por la práctica muchos ya conocemos. O por qué no, afinando algunos detallillos ahí que se nos hayan quedado pendientes, pues los vamos mejorando. La práctica es la que nos va a ir dando poco a poco esta experticia. Bueno, muchas gracias.